Hola, bienvenidos al curso de Fundamentos de Analítica de Datos. Vamos a tratar el tema 2, Gobierno de Datos, de DataBits. Los objetivos del curso son comprender los conceptos básicos de la analítica y su importancia en diversos campos, aplicar técnicas y metodologías para descubrir patrones y tendencias, desarrollar habilidades en interpretación y comunicación efectiva de resultados analíticos. Empecemos con el tema 2, Gobierno de Datos. ¿Qué es gobierno de datos? Un conjunto de procesos, políticas, estándares y controles que aseguran la gestión adecuada, la calidad, la integridad, la seguridad y el uso ético de los datos en una organización. Para esto tenemos que dividir al gobierno de datos en cuatro grandes áreas. El gobierno de datos que va hacia el negocio, el gobierno de datos que comprende la arquitectura de datos, el gobierno de datos que tiene que ver con los sistemas de información y el gobierno de datos que tiene que ver con las tecnologías. Cada uno de ellos son elementos que tienen que integrarse para poder encontrar un valor que la organización va a encontrar dentro del activo de sus propios datos. Ahora, puede ser que dentro de una organización, cuando usted tiene un esquema de facturación, tiene un esquema de hacer pedidos, de compras, de manufactura, de producción, dentro de esos elementos usted encuentra el valor que necesita para poder saber qué herramientas se puede desarrollar dentro de la analítica. Para eso el gobierno de datos debe tener claramente sus responsabilidades. Pero también hay que ver qué ocurren cosas dentro de la política de datos, que los gobiernos están poniendo ciertas leyes o estándares o normativas para poder velar el procesamiento, especialmente de los datos personales. Entonces, estos elementos deben ser precautelados. O en qué parte, en qué hardware usted está grabando los datos, servidor de base de datos, ¿no? O qué tecnología está utilizando para esto de aquí. Por ejemplo, puede usar un blockchain, el cual usted sabe que no es grabado por su replicación. Esto de aquí sería inviolable. O puede utilizar, si tiene grandes datos, servidores de Hadoop para poder procesar todo ese volumen de datos. Entonces, aquí es cuando entra este tipo de políticas y estándares para poder controlar la gestión adecuada. ¿Cuáles son los marcos o estándares de gobierno de datos? Existen varios marcos o estándares de gobierno de datos. Los más populares son el DMBOK, el Data Management Book of Knowledge. Es un marco de gobierno que habla principalmente sobre la gestión, uso y mejores prácticas del mercado organizado en diferentes ámbitos. También tenemos el TOGAF, de Open Group Architecture Framework, que habla sobre la arquitectura de datos como una parte de la arquitectura general de una empresa. Ahora, dentro del COVID, que es el Control Objective of Information and Related Technology, hablamos sobre la gobernabilidad general del área de tecnología de información. Y aquí es importante porque el COVID no solo se enfoca en gobierno de datos, sino que es un poco más amplio en diferentes aspectos de control. Tenemos el DGI, que tiene que ver con el Data Governance Framework, que es un marco referencial simple para generar gobernabilidad en los datos. Y aquí es cuando cada uno de los puntos que se procura, que va desde la gestión de la arquitectura del dato, la gestión del desarrollo del dato, la gestión de la operación del dato, la gestión de la seguridad del dato, la gestión de la calidad del dato, la gestión de datos maestros y referencias, la gestión de un data warehouse, un BI, la integración e interoperabilidad del dato, la gestión documental del contenido y la gestión de metadatos. Todos estos elementos deben ser detallados para que quien administre el gobierno de datos pueda buscar la creación de valor. Los marcos o estándares que se utilizan son nada más que elementos referenciales que han funcionado en ciertas organizaciones y que podemos utilizar para que también de una u otra forma nos ayuden a funcionar dentro de nuestra organización. ¿Para qué utilizamos el gobierno de datos, la analítica de datos? Es importante porque fíjense que entra como punto inicial. Primero es para asegurar la calidad de datos, porque si no tenemos un buen nivel de calidad en los datos, lo que vamos a visualizar puede ser datos distorsionados. Lo que vamos a encontrar dentro de los patrones va a estar distorsionado.
Lo que vamos a predecir va a ser completamente erróneo y lo que vamos a hacer para encontrar cómo se hace, pues errático. Todo porque los datos a veces tienen problemas. Están sucios, no existen, no pueden ser calculados, están incompletos. Entonces tenemos que asegurar una calidad de datos. La siguiente parte tiene que ver con la seguridad y privacidad. No todo lo que se presenta en inteligencia de negocio o analítica avanzada puede ser visualizado por cualquier usuario. Hay que poner roles para que las personas que toman decisiones sean aquellas que pueden visualizar. Una interpretación equivocada de una visualización puede traer serios problemas, especialmente legales o de la organización. Entonces, tenemos que tener la seguridad y la privacidad adecuada con cada uno de estos resultados. La accesibilidad y disponibilidad que se va a tener de los datos, dónde se encuentran, cómo se los integra, la consistencia y estandarización de estos datos, que también tienen que ser llevados a ciertos procesos muy relevantes. La responsabilidad y cumplimiento de lo que se tiene y finalmente la gestión del ciclo de vida que los datos en sí van a tener, que son desde que se crea, se almacena, se accede, se mantiene, se retiene, se archiva, hasta que se procura una eliminación segura del dato. Políticamente existen elementos legales que nos dicen cuánto tiempo puede dar un dato. En ciertas legislaciones latinoamericanas podemos encontrar que algunos datos pueden durar entre 10 a 15 años y que por orden judicial se puede acceder a ellos. En cambio, tenemos datos que a veces son pedidos muy históricos, 15 años, 20 años, y que ya conviene proceder a llevarlos a otro medio digital para que no existan, especialmente de los que se quedan en papel. ¿Qué es la tidy data? ¿Por qué es importante conocer cuál es el elemento mínimo a ser usado dentro de cualquier tipo de analítica? La tidy data es un concepto de llevar a una tabla, básicamente, pero en el área estadística decidieron describirla de otra forma a lo que se conoce como la primera forma normal, la segunda y tercera forma normal dentro del diseño de base de datos. ¿Qué es lo que nos dice? Que cada variable forma una columna. O sea que una tabla debe tener cada variable una columna. Cada observación debe formar una fila. O sea, cada observación una fila. Y que todos los valores llenados deben estar en un solo espacio disponible. Esa estructura es la que nos permite a nosotros formar funciones, ¿verdad? Que más luego vamos a utilizar para hacer predicciones o para hacer prescripciones. Entonces, el gobierno de datos, cuando ya le toca hacer inteligencia de negocio, analítica avanzada, tratará de convertir y transformar todo esto que se ha hecho a tidy data. Sin embargo, tenemos que también ver cuál ha sido el desarrollo de los repositorios de almacenamiento. En la inteligencia de negocios, conocemos que el Data Warehouse es la unión de lo que se conoce con el nombre de Data Marts, que son cubos de información. Y estos datamars nos ayudan a hacer cierto tipo de inteligencia en la parte de visualización. Pero en los últimos años hemos visto el desarrollo de lo que se conoce como un data lake, que es un repositorio de datos crudos que luego va a ser transformado y luego va a ser procesado. Este repositorio de datos crudos pues recibe una ingesta de datos directamente y luego de esto es transformado para ser cargado. Un poco diferente al caso de el Data Warehouse, en el cual todos los datos son estructurados. Dentro de un Data Lake podemos encontrar información que no está estructurada. Sin embargo, en el camino, en el proceso de transformación para ser otra vez almacenado y otra vez procesado, vamos a encontrar cómo esto se lleva a un tipo de datos de una forma estructurada. Como resumen del tema, hemos visto cómo el gobierno de datos afecta la analítica de datos. ¿Por qué se usa la tidy data como la unidad mínima de almacenamiento dentro de estos estándares? ¿Y cuál es la diferencia entre un data warehouse y un data lake dentro del gobierno de datos? Lo importante es comprender que los almacenamientos tienen políticas y las políticas nos ayudan a manejar de mejor manera
el encuentro del valor que tienen los datos en nuestra organización. Los invito a continuar con el siguiente tema. Sigamos creando profesionales del futuro con DataBits.